Son las 7:08. Ayer, un sujeto quedó libre después de un error en los controles de gendarmería en el Centro de Justicia de Santiago, lo que motivó, obviamente, un nuevo sumario al interior de la institución. Lo que se sabe hasta ahora es que, según un oficio que envió una jueza de garantía que se llama Carolina Araya, en la audiencia se buscaba formalizar a Luis Alberto González Yáñez, Ariel Gonzalo Cebey Cofré, Nelson Daniel Bahamonde Monsalve, todos por delito de estafa. Pero durante la misma audiencia se advirtió que Luis González Yáñez mantenía una orden de detención vigente por una causa relacionada a la receptación de vehículos y falsificación de patente. Básicamente un hecho o hechos que habían ocurrido en 2024. Entonces, el 13º Juzgado de Garantía dispuso el ingreso del sujeto que estaba en tránsito a las audiencias del tribunal, donde se tramita la causa que derivó en la orden de captura, y que tenía que entregarse a Gendarmería todos los oficios y documentos requeridos para que lo trasladaran luego a prisión, porque en el fondo el tipo estaba con una orden de detención pendiente, o sea, básicamente tenía una orden de detención vigente. Pero la jueza luego se da cuenta del método que usaron los sujetos, el que había sido tardíamente advertido por el personal, digamos, de Gendarmería, porque los que estaban a cargo de la custodia informaron al tribunal que al momento de hacer ingreso y de verificarse la identidad del detenido en tránsito para su traslado, otro de los coimputados le dijo al personal llamarse Luis Alberto González Yáñez, pero no era Luis Alberto González Yáñez. O sea, él dio como datos propios de su identidad los del sujeto que se supone que tenía que quedar detenido. Usurpó la identidad de este con el propósito de evitar que al otro lo detuvieran. Qué buen amigo. Por lo anterior, es que se denunció el hecho como evasión de detenido y usurpación de identidad. La jueza también sumó en su escrito el nombre de los gendarmes que estaban a cargo de la custodia de los acusados. Y aquí, por supuesto, que rápidamente hubo una decisión por parte del director nacional de Gendarmería. Para la casa, los dos funcionarios evidentemente burlados por este sujeto. Porque, claro, una persona, un detenido, sobre quien empezaba una orden de detención, además desde el año 2024, queda liberado cuando estaba en tránsito a una audiencia de formalización, porque un coimputado se hace pasar por el sujeto y a nadie se le ocurre verificar. Yo no digo tomarle las huellas dactilares, hacerle una prueba de ADN, no, mirar el carnet nomás y ver si se parecía o no, si era el sujeto. Finalmente terminan burlando a la institución. Así es que el director de Gendarmería dijo que había tomado conocimiento de que había ocurrido esto y finalmente lo que dispuso fue la inmediata remoción del jefe del Subdepartamento de Servicios Especializados y también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba el personal, y también de ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta y quedaron suspendidos de sus funciones. Nosotros ayer conversamos largamente sobre Gendarmería con el ministro de Justicia. Esto no es un problema porque es muy fácil salir a pegarle siempre a la autoridad, si, digamos, esa tentación uno la tiene arriba de la mesa todos los días. Pero esto excede definitivamente la labor que puede hacer el Ministerio de Justicia. Aquí hay una reformulación que es mucho más profunda del funcionamiento de la institución. Ayer nos narraba largamente los cambios que se han hecho en Gendarmería en términos de su modernización, cómo tratar de, además, generar nuevas fórmulas para poder detectar si es que eventualmente se producen casos de corrupción, como ocurrió el año pasado con 44 gendarmes, las modificaciones propias para terminar con el gremio de los funcionarios de Gendarmería, su traspaso desde un ministerio a otro para poder, en el fondo, incorporarlo como una fuerza de orden y seguridad, propiamente tal, ponerlos a la altura de Carabineros y la PDI, y una serie de otras modificaciones que se han hecho también. Sin embargo, aquí la pregunta es que, por lo tanto, por eso digo, ya no es una responsabilidad del ministro propiamente tal. Creo yo que deberíamos estar discutiendo cómo fortalecer la formación de gendarmes y también mejorar el sistema para que cuestiones como esta no vuelvan a ocurrir. Se nos han ido presos, además no cualquiera, un sicario que salió caminando por la puerta ancha de una cárcel, también porque no fueron capaces de leer un correo electrónico que se había enviado con una orden corrigida para que el sujeto quedara detenido, y salió. Después lo pillaron, por supuesto, pero pasó un buen rato hasta que dieran con el tipo. No es la primera vez, ¿no? Ya hemos tenido en otras oportunidades situaciones más o menos equivalentes, y por lo tanto aquí hay un problema de cómo funciona
Cuando hablamos de la burocracia, cuando hablamos de la tramitología, de la permisología, no tiene que ver solo con la demora en poder conseguir ciertas autorizaciones para, no tengo idea, generar una inversión. Tiene que ver también con el funcionamiento del Estado. Esto lo cruzo con lo que ayer comentábamos a esta misma hora. Las dificultades para poder entregar rápidamente ayuda a las personas que se vieron afectadas por el mega incendio en Viña del Mar. Esto no justifica, por supuesto, que las cosas no se hagan como corresponde, pero hay que separar digamos, la paja del trigo. Ayer contábamos la serie de deficiencias detectadas por la Contraloría respecto de la delegación presidencial en la región de Valparaíso, que ameritan, de hecho, una investigación por parte del Ministerio Público, y las falencias, por decirlo así, en el cumplimiento del protocolo por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, que es bien distinto a lo que pasa con la delegación presidencial de la quinta región, también incluso con la Municipalidad de Quilpué, que también está cuestionada. Porque, de hecho, ayer la misma alcaldesa Ripamonti, ayer y antes de ayer, planteaba que efectivamente hubo a lo mejor cosas que no fueron, no lo dijo con estas palabras, porque no la estoy citando textual, pero sí parafraseando, del todo prolijas, pero había que llegar rápido con la ayuda. Si una persona no tenía llenada la ficha FIBE, la ficha básica de emergencia, uno no puede negarle la ayuda, hay que entregársela igual. Claro, por supuesto que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso cuando se trata de recursos públicos. Pero ella decía también, el sector privado llega mucho más rápido, porque tiene menos trámites que cumplir. Y efectivamente, aquí es donde tendríamos que sentarnos a mirar qué cosas hoy día no están funcionando y que en la práctica están permitiendo que sucedan situaciones como la de ayer. Yo sé que usted en estos momentos debe estar pensando, bastaba con que miraran el carnet de identidad. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para chequear la identidad, la huella digital. O sea, yo digo, uno va a la clínica, pone el dedo en el huellero y automáticamente se emite el bono del ISAPRE y listo. No hay que hacer ningún trámite más. O sea, la huella te la leen al tiro. O sea, para un montón de cosas hoy día. O sea, para desbloquear un teléfono. Digo, no debe ser tan difícil tener un sistema más o menos moderno para poder chequear que el tipo que va a salir caminando sea quien dijo que no y no otra persona porque de buen amigo, o vaya a saber uno si le pagaron, se hizo pasar por la persona para que el otro se fuera y el sujeto quedara retenido un rato, pero después no tenían cómo dejarlo finalmente preso. Esto hay que buscar la manera de ayornarlo y de corregirlo. O sea, al final solo vamos a reír. Si el meme puede ser gracioso, pero también es un poco angustiante. O sea, que si Nicolás Maduro hubiese quedado bajo custodia de Gendarmería, ya estaría de vuelta en Venezuela, que es básicamente lo que vimos el mismo día en que lo capturaron, el 3 de enero, ¿no? Bueno, ¿qué se hace para poder mejorar esto? Aquí hay que tener un debate un poco más serio y tratar de mirar qué procedimientos se pueden mejorar para que no vuelva a ocurrir una situación como esta, que simplemente pareciera a estas alturas no tener ninguna explicación. Brevemente en otros temas, hay hartas cosas que quisiera mencionarles, pero algunas las voy a tratar de avanzar más o menos rápido, porque de todas formas hay algunas que también tienen que asentarse un poco. Por ejemplo, ayer la Corte Suprema que confirmó la querella de capítulos contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco del llamado caso Audios, lo que significa que el Ministerio Público ahora puede formalizar la investigación en su contra, ratificó la decisión que había tomado la Corte de Apelaciones de Santiago, que había acogido esta acción a comienzos de enero, y según la acusación del Ministerio Público, Guerra habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla, uno de los principales imputados, por supuesto, en el caso Audio, beneficios de carácter personal y extraposicional, así como beneficios en favor de terceros vinculados a él, aprovechando su posición de fiscal regional metropolitano Oriente del Ministerio Público. Y básicamente, en detalle, estos beneficios incluirían la gestión de reuniones privadas con altas autoridades del Poder Ejecutivo, el expresidente Sebastián Piñera, la intermediación para una eventual designación como consejero del Consejo de Defensa del Estado, solicitudes reiteradas de trabajo, tanto en el ámbito privado como académico, gestiones en favor de terceros, tales como apoyo al fiscal adjunto del Ministerio Público, que además también está imputado en una causa penal, y la recomendación para la designación de una notaría a una mujer cercana suya. Y habría entregado información secreta, reservada o al menos estratégica de investigaciones penales a terceros ajenos a los procedimientos, habría adoptado decisiones procesales supuestamente injustas, tales como reformalizaciones, solicitudes de salidas alternativas, o sea... Esto es una situación bien compleja. Estoy leyendo la acusación del Ministerio Público. Lo cierto es que la Corte Suprema confirmó la querella capítulo. Recordemos que la querella capítulo funciona en el caso de fiscales y de jueces. Ellos tienen fuero en la práctica, incluso cuando dejan el cargo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es como un antejuicio. Por eso se llama querella capítulo, va por parte, ¿no? La primera es si corresponde o no, hay antecedentes suficientes como para quitarle el fuero y luego de eso iniciar la investigación y por lo tanto pedir su formalización. Es lo que finalmente resolvió la Corte Suprema en el día de ayer. Otras cosas que también están en la agenda, miremos un poquitito la situación crítica
en la que se ha convertido Chiloé a propósito de la disminución de vuelos o frecuencia de vuelos rumbo a esta posición extrema de nuestro país. Ayer la Cámara de Comercio y Turismo de Ancud fundamentalmente salió a abordar esta reducción de la frecuencia aérea hacia y desde la isla que va a empezar en marzo. En específico, lo que va a ocurrir es que la TAM va a disminuir sus vuelos de 7 a 4 en la semana, Sky los va a reducir de 3 a 2, o sea, básicamente viernes y domingo. Y lo que decía el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ancud, Gastón Cárcamo, es que aquí hay una profunda preocupación porque evidentemente que esto puede tener un impacto, ¿no? Representa un retroceso para el territorio insular que requiere conectividad permanente para su desarrollo económico, también turístico y, por cierto, social. La demanda aérea de Chiloé, históricamente, decía él, ha sido superior a la oferta disponible. Incluso hoy, con vuelos diarios, conseguir pasaje muchas veces es una verdadera dificultad, afecta tanto a los residentes como a los visitantes, y que consideran fundamental investigar qué otros factores están incidiendo en esta disminución de frecuencia. Ellos entienden que el aeropuerto enfrenta limitaciones operativas relevantes, tiene la falta de combustible aéreo, hay ausencia de equipamiento esencial como, no sé, partidores y otros instrumentos necesarios para una operación más robusta. Es posible que alguna de estas condiciones esté influyendo en las decisiones comerciales, pero lo que creo que habría que mirar es si se pueden corregir, porque resulta difícil, aunque a lo mejor no imposible, creer que si hay más demanda que oferta, no resulta un buen negocio para las aerolíneas. Habría que mirar, efectivamente, en el cálculo, algo que por supuesto uno no está observando, de que a lo mejor el tipo o características de vuelo genera tanto gasto que no se cubre incluso llenando el avión. Pero bueno, como sea, esto definitivamente se convierte en un serio problema para la gente que está en Chiloé o que tiene residencia en ese lugar. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta.